En el video de hoy vamos a hablar de los Skullcandy Indie ANC o Indie ANC. Algo que cabe sacar es que esos audífonos son un tope de gama y son audífonos bastante caros, por así decirlo. ¿Qué cabe sacar de estos? Es que estos están $25 porque son reacondicionados. Por lo general están entre los 90 a $130 porque son el tope de gama de los Indie Evo, por así decirlo, los ANC, o mejor dicho, el tope de gama de estos. Que cabe destacar también de eso es que tienen cancelación de ruido activo. Algo que cabe sacar es que eso solamente los trae los audífonos tope de gama, por ejemplo los AirPods Pro y también de Sony o de cualquier otra compañía, que son los audífonos más caros. Algo que cabe destacar es que también tienen algo que se llama personal sound o sonido personal. Otra cosa que es que aquí también lo dice, que son reciclados, o mejor dicho, que son reacondicionados. Pero se preguntarán qué trae la caja por dentro. La caja por dentro, por así decirlo, es bastante pro, por así decirlo, y tiene varias cosas. Entre ellas, sí, cabe sacar que el audífono y la caja, y también trae un manual, unas instrucciones, ciertas cosas, el manual de usuario y también la garantía. Que aunque sean audífonos reacondicionados, todo lo que tiene que ver con esto es bastante bueno. Hasta el plástico o el papel que trae es un papel más o menos plástico, bastante bueno. Se preguntarán también cómo viene más o menos las gomitas que trae. Trae 3 pares de gomitas y 2 aletas, la que trae los audífonos y los que trae, por así decirlo, en algo aparte, que son 3 sizes de gomitas y 2 sizes de las aletas, eso que están viendo ahí. También otra cosa que se cuestionarán es que más o menos cuáles son los materiales de los audífonos, cómo es el peso de los audífonos, la calidad de la caja, que es un poquito grande, por así decirlo, pero eso trae carga rápida, carga inalámbrica y por otro lado da 32 horas de reproducción, o sea, recargándolos. Y cabe sacar que hay 2 formas o 3 formas de escuchar el audio. Está el audio normal, que se reproduce normal. Está el personal sound, que se preguntarán qué es el personal sound. Bueno, el personal sound, los audífonos tienen unos micrófonos. Esos micrófonos recaudan el audio, o mejor dicho, acaparan el audio y lo mezclan con el audio que está reproduciendo. Otra cosa es el ANC o Active Noise Cancellation. ¿Qué es esto? Se preguntarán. Es una cancelación activa de ruido que cabe sacar. Que esto lo que hace es que recupera el audio que hay fuera de los audífonos, por así decirlo. Al recuperarlo, hace un audio opuesto a eso para que este se vuelva neutro y eso no se escuche. Y también algo que voy a sacar es que la configuración es bastante fácil. La conexión con las aplicaciones y muchas más cosas. Bueno, ya sabiendo eso, vamos con el plato fuerte de los audífonos. ¿Qué es el plato fuerte? Bueno, la cancelación de ruido, el personal sound y lo que tiene que ver con la batería. Lo que tiene que ver con la batería, los audífonos sin tener nada activo puede durar 9 horas fuera de la caja. Con la caja podemos contar 32 horas, pero con la cancelación de ruido activa fuera de la caja se reduce a 5 horas, bien sabiendo que teniendo todo desactivado podemos durar hasta 9 horas. Es una reducción bastante buena, pero o considerable, por así decirlo, pero yo podría decir que se merece. ¿Por qué se merece? Porque yo pensaba que esos audífonos, lo que íbamos a poder usar la cancelación de ruido activa sería para cuando hay sonidos, por así decirlo, de exteriores. Y esto literalmente es excelente. Yo lo que he llevado usando los audífonos no la desactivo. ¿Por qué? Porque tú aprecias más el audio. Lo que tiene que ver con la música, con el exterior, es como que si tú estuvieras literalmente en por así decirlo, en una habitación totalmente vacía. Lo que tiene que ver con vacío, sin audio, es esto. La cancelación de ruido de esos audífonos son esencialmente buenas. Son excelentes esos audífonos. Y más por el precio. Pero aparte de que son buenos, ¿cómo es la conexión entre los audífonos y el teléfono? Que cabe sacar que la conexión es bastante rápida, bastante estable. Se podría decir que se pueden conectar a una larga distancia, mayormente de 10 o 15 metros. Teniendo en cuenta que se puede perder calidad, sí, pero es bastante bueno, bastante estable. Otra cosa es la aplicación de Skullcandy. Cuando nos conectamos aquí tenemos un mayor control, una mejor estabilidad de lo que tiene que ver con la información del dispositivo, el control de los modos de audio, e incluso podemos actualizar el software de los audífonos por la aplicación. El control de la aplicación es bastante fácil de usar. Nos dice la batería de cada audífono, podemos subir o bajar el audio
E incluso podría decir que es bastante bueno. No es una, sino la mejor aplicación que yo he utilizado para, por así decirlo, el control de los audífonos, cambiar de audio, ponerle la cancelación de ruido, por así decirlo, y el personal sound. Otra cosa que me gustó, literalmente lo mejor que me gustó, fue Tile. ¿Qué es Tile? Se preguntarán. Esos audífonos tienen una función que se llama Tile, en el cual tú puedes vincular el dispositivo a esa aplicación. Esa aplicación, si se te pierden, tú puedes buscarlo por el GPS y ponerlos a sonar. Para si se te pierde uno o si se pierde la caja completa, tú sabes dónde fue la última vez que se conectó. La aplicación va a guardar la última vez donde se conectó y los va a guardar. O sea, va a guardar esa información para luego tú buscarla. Por otro lado, también se preguntarán, ¿para qué sirve eso? Bueno, se te pierde un audífono tú lo puedes poner a sonar. ¿Para qué? Para que encontrarlo, porque sí, bien sabemos que una de las desventajas de esos bots, o mejor dicho, audífonos, particularmente, es pensamos en perder, literalmente, porque es uno, se nos puede caer o simplemente nos puede ir hasta por la cama, y es bastante buena esa función. Cabe sacar que esa función de Tile es difícil tú encontrarla, por ejemplo, en los AirPods o alguna otra función, porque es que esta compañía se asoció con Tile para poder tener esta función. Otra cosa es que yo puedo actualizar los audífonos literalmente por la aplicación. Actualizar tu audífonos como si fueran tu teléfono, literalmente. Así fue que yo descargué el firmware. El firmware se instaló él solo. Y aquí dice, míralo aquí. Mira cómo es la aplicación de Skullcandy. La aplicación de Skullcandy es como que no tiene que envidiarle a los AirPods, porque los AirPods no tienen aplicación, sí, porque la optimización por parte de los iPhone es bastante buena, o mejor dicho, por parte de Apple es bastante buena, pero el seguimiento de darle una aplicación a los audífonos y que tú puedas encontrar varios métodos, como que de formas de, por ejemplo, puedes cambiar un ecualizador automática para música, un ecualizador para películas o para podcast. Cada ecualizador o cada forma de audio es distinta al ecualizarla, lo cual hace que el dispositivo, o mejor dicho, la compañía te dé esa certeza de que tú tienes un dispositivo de calidad. Porque sí, hay audífonos mayormente caros que estos, pero eso no le quita que sean buenos. En mi caso son bastante buenos. Pero lo siguiente es cómo es que se usa la aplicación de Tile. Bueno, yo simplemente la configuré. Si quieren que les haga un video, se los hago. Vamos a la aplicación, buscamos la serie, que en este caso es Skullcandy serie, por así decirlo. Iniciamos sección, luego iniciar sección. Simplemente vinculamos. Algo que cabe sacar es que los audífonos son touch. Tienen muchas funciones. Aparte de eso, también tienen carga inalámbrica. Algo que también me gustó, aunque yo literalmente no lo use, pero es un plus. Es un plus que cada cosa va complementando a que el dispositivo tenga de mayor calidad. Eso me gustó de eso. Ese plus también de lo que tiene que ver con la cancelación de ruido, también con la pérdida de audífonos, que es lo primero que nos llega a la mente con audífonos de ese tipo, es bastante bueno. Cada una de esas funciones, que lo que es la duración de batería, por un lado la cancelación de ruido, te quita el audio mediante los micrófonos y te hace que el audio que estás escuchando, la música, lo que sea que estás escuchando, sea bastante bueno. Por otro lado está el sonido personal. Lo que hace es que entra el audio hacia lo que tiene que ver con tu música y lo mezcla. Por otro lado también lo que tiene que ver con Tile. Cuando un audífono se te pierde, suena así, literalmente. Tú puedes ponerlo a sonar así, como lo estás escuchando ahora. Es una función que a mi parecer es literalmente una de las mejores, que es el Tile y la cancelación de ruido. Otra cosa es la batería, la duración de batería, carga inalámbrica, cancelación de ruido, sonido personal. Eso hace que, por ejemplo, el sonido personal es bastante bueno para esas personas que salen a la calle a correr. Cuando salen a la calle a correr, temes que quizás te pase un vehículo cerca o algo así. Ese sonido que emanen en los vehículos, por así decirlo, puedes capturarlo y puedes centrarlo y se hace, por así decirlo, más seguro. O que están hablando de una conversación y quizás tú quieres escuchar música y escucharlo a la vez. Ese es el mejor audífono. Te lo recomiendo al 100%. Gracias por ver el video.